Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para nuestro estudio hoy en la Palabra de Dios. Y el pasaje que el pastor me ha pedido que consideremos juntos es la profecía de Habacuc. Habacuc. Es fácil de encontrar, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, casi en el fin del Antiguo Testamento. Yo te voy indicando, gracias. Muy bien, tenemos Habacuc capítulo 1, ¿sí? ¿Lo encontramos? ¿Algunos ya se les ha ido el pánico de pensar que tenía una Biblia sin el profeta Habacuc? Estaba, ¿eh? Muy bien, vamos juntos a leer la palabra del Señor y vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta mañana escuchando su voz. Vamos a leer unos pocos versículos para empezar, después vamos a seguir avanzando en esta profecía cortita, solo 3 capítulos. Dice la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, y vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Oremos al Padre. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu casa, leyéndola, meditando en ella. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, nuestro divino Maestro que mora en cada uno de tus hijos, y rogamos por los próximos minutos para que podamos ver con claridad esta porción, entenderla, pero aún aplicar verdades a nuestra vida cotidiana, la de todos los días, Señor. Háblanos al corazón. Estamos aquí porque por sobre todas las cosas necesitamos oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, la profecía de Habacuc. Es muy poco lo que sabemos de Habacuc. Sabemos que su nombre significa abrazar.
dándonos la idea de un hombre con un profundo amor y celo por Dios, pero no sabemos gran cosa aparte de eso. Sabemos que sí, su profecía, su tiempo de ministerio fue durante el reinado del rey Joacim. Vamos a hablarles, les voy a hablar más adelante acerca de él. Un rey realmente malvado. Y realmente Habacuc fue el último de los profetas que se levantó antes de la caída de Jerusalén en manos de los caldeos bajo el general Nabopolassar, el rey caldeo Nabopolassar. Entonces él fue el último. Realmente la historia y las páginas bíblicas nos dan referencia a que Nabucodonosor llegó 3 veces a a Jerusalén. La primera, cuando tras la muerte de su padre, Nabopolassar, él recién había sido nombrado rey. Llega Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo, antes de nuestro Señor, 605. Ese incidente está narrado por el profeta Daniel, porque esa fue la ocasión cuando llega Nabucodonosor y se lleva a algunos jóvenes cautivos, entre ellos Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los amigos de Daniel, también los vasos del templo. Eso sucedió en el año 605 a.C. Pocos años después, en el año 597, se produce lo que se llama la Gran Deportación. Por segunda vez llega Nabucodonosor y esta vez se lleva 10.000 cautivos. 10.000 cautivos judíos llevados de Jerusalén a Babilonia, un recorrido de casi 1.000 kilómetros. Entre esos cautivos está el profeta Ezequiel. Y el segundo libro de Reyes y el segundo libro de las Crónicas narran en cuanto a ese momento y dan estas cifras. Poco tiempo después, ahora en el año 586 antes de nuestro Señor, Nabucodonosor va a llegar por tercera vez. Y en cada ocasión que él ha venido antes, él ha sacado del puesto reyes que eran títeres, es decir, eran reyes, pero debían su sujeción a Nabucodonosor, tenían que obedecerle, tenían que pagar impuestos, tributos, y de tanto en tanto los judíos se iban rebelando, y en esta tercera vez ya Nabucodonosor vino sin nada de paciencia, y aquí es cuando tristemente se produce la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Se destruye la ciudad. Es destruido el templo, La ciudad queda sumida en un montón de escombros. Solamente quedan algunas mujeres, los viejos, el triste cuadro en el cual fue sumido Jerusalén a causa de los caldeos, a causa de Nabucodonosor. Entonces, Habacuc profetiza unos 2 o 3 años antes de la primera vez. Aquella cuando viene Nabucodonosor para llevarse a algunos jóvenes cautivos. Un poquito antes de esa vez es cuando él profetiza. Y entonces fíjense, él por la revelación de Dios, él sabe que aunque el rey Joacim y después su descendiente va a decir, no, vamos a resistir porque Dios nos va a defender, somos el pueblo de Dios, nadie nos ha ganado nunca, vamos a ganar. Él sabe que los tiempos que vienen van a ser muy difíciles. Entonces, vamos, quizá un segundo título que podemos dar a nuestro mensaje y al libro de Habacuc es del temor a la fe. Porque Habacuc inicialmente, al pensar en todo lo que va a venir, imagínense, los caldeos eran tremendamente malvados, crueles, sanguinarios. Algo de eso está en el texto bíblico, pero también la historia universal nos habla de cómo eran ellos. Entonces, él sabía que esa invasión no era simplemente que iba a venir el rey, por favor, queridos amigos judíos, queremos tomar posesión de... No, sería una masacre. La nación sería totalmente empobrecida, saquearían todo, dejarían sumida a la nación en la tremenda pobreza, y eso pensando en todas las consecuencias que traería eso. En primer lugar, Habacuc tiene temor por lo que va a venir. Pero a través de esta experiencia narrada en estos 3 capítulos, Habacuc salta del temor a la fe. Eso es fabuloso. Habacuc es un hombre como nosotros, con sus temores,
Quizás has llegado aquí en esta mañana y aunque estás sentado y cantando, hay algo que te está preocupando. Temor, temor de mañana, temor del mes que viene, temor del año que viene. Cosas que te están preocupando, que no andan bien y dices, ¿qué pasará con esto dentro de 2 años? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con mi salud? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi matrimonio? ¿Qué pasará con mis hijos? Preocupaciones, temores. El gran mensaje de Habacuc en esta mañana, el gran mensaje de Dios a través del profeta Habacuc para cada uno de nosotros es que podemos dejar el temor e ir a la fe. Del temor a la fe. Muy bien, vamos, en primer lugar me gustaría mostrarles un bosquejo. Este no es un bosquejo inspirado, es un bosquejo según Willy, pero por ahí le sirve. Este bosquejo, fíjense, como son 3 capítulos, yo quise mostrarles ahí al profeta, porque, vamos a esta, el profeta va cambiando y va avanzando en sus estados de ánimo. En el capítulo 1, tal que es el que leímos recién, el profeta está angustiado. Fíjense que él comienza diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el capítulo 2 vamos a ver al profeta atento, porque fíjense el capítulo 2, versículo 1 dice, voy a ver qué se me dirá, voy a escuchar a ver qué se me dice. Está atento. Y en el tercer capítulo vemos que el profeta avanza, ya no está abrumado por el presente, por pensar cómo será el futuro, sino que por la fe él avanza, deja atrás sus temores. Vamos en primer lugar brevemente, lo que me gustaría hacer en esta mañana es considerar toda la profecía de una forma rápida. El pastor me ha dicho que va a tocar esta profecía en próximos domingos, así que este mensaje de pronto va a ser como algo así como para que ustedes se familiaricen con el texto de la profecía y después puedan disfrutar mejor los estudios próximos. Vamos en primer lugar al capítulo 1, el profeta angustiado. ¿Qué era lo que le causaba angustia al profeta? En primer lugar, el pecado de Judá. El profeta está angustiado por el pecado de Judá. Hemos visto esto en los primeros versículos. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo? Fíjense en qué consiste el pecado. Versículo 2, habla de violencia. Versículo 3, iniquidad, destrucción, otra vez violencia, pleito, contienda. Versículo 4, ley débil, es decir, jueces corruptos. La justicia no sale según la verdad. Es decir, juicios que favorecen a los poderosos y condenan a los débiles. Fíjense, el impío asedia al justo. ¿Y quién gana? El impío. Dice, por eso sale torcida la justicia. Quizá de alguna forma podemos decir, Habacuc, ¿dónde vivió? ¿Vivió en Israel o habrá vivido en mi país? Pero esto nos muestra que la palabra de Dios es viva y siempre es actual. Siempre es actual. Fíjense que estamos hablando que esta escritura esto fue escrito, el profeta Habacuc apareció en este mundo hace unos 2600 años. El mundo siempre fue igual, porque el corazón pecaminoso del hombre siempre es igual. ¿Podrá el hombre andar el lomo de camello o andar en un super Cadillac, pero el corazón es el mismo? Así que, en primer lugar, la angustia del profeta por el pecado de Judá. En segundo lugar, él está angustiado por la pasividad de Dios. ¿Usted entiende cuando yo digo pasivo? Alguien que es pasivo, ¿qué es? Alguien que no se mueve, no hace nada. ¿Cómo la pasividad de Dios? Bueno, observen el versículo 2, él ha dicho, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Él está angustiado por el pecado que ve a su alrededor. Él sabe que Dios es un Dios santo, lo menciona más adelante en el versículo 12, le dice, lo llama a Dios santo mío. Él sabe que Dios es santo, que Dios está en desacuerdo con las cosas que pasan, pero lo que ve es que Dios no está haciendo nada.
Él clama, Señor, te pido que pongas estas cosas en su lugar, Señor, te pido que quite la violencia, que quite la injusticia, saca de aquí estos jueces corruptos. Y él ora, clama, pide, ruega. ¿Y qué pasa? Nada. La angustia del profeta al ver la pasividad de Dios. Dios no estaba haciendo nada. En el versículo 3 él dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Es decir, Señor, tú no tienes problemas de vista, no eres miope, no tienes cataratas. No, eres muy limpio de ojos para ver el mal. El mal lo ves muy bien. Entonces no entiendo, Señor. No entiendo lo que está pasando. Si no puedes ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué? Ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Por qué callas, Señor? Ajá, ese es un gran tema, ¿Quieren la respuesta de por qué calla Dios? Bueno, yo no se las puedo dar. Los silencios de Dios. Los silencios de Dios. Incomprensibles, pero obedecen, como entendió Habacuc, a un plan de Dios. Vamos a llegar a la conclusión más adelante. Los silencios de Dios. Yo me acuerdo, cuando era niño, yo cantaba solo y mi papá recibía invitaciones para que yo fuera a diferentes iglesias, así que tuve el privilegio de conocer muchos hombres de Dios. Y me acuerdo, fui en una ocasión, y yo tendría unos 9, 10 años, y vi a ese hombre, y me impactó y nunca me pude olvidar de él. Era un pastor de una iglesia en la zona oeste de Buenos Aires. Interesante, posiblemente de cara, de su rostro, uno de los hombres más feos que he conocido. En serio, era feo, era feo. Pero bastaba que lo escucharas pararse del púlpito, comenzar a hablar, y de cada palabra surgía el amor que él tenía por el Señor, que él tenía por los fieles ahí en la iglesia, y de pronto te olvidabas, te parecía el más lindo del mundo. Pero yo me acuerdo, estuve cantando en su iglesia, y su esposa hacía poco que había partido a la presencia del Señor, con una enfermedad en aquellos tiempos, imagínense, donde no había tanta medicina que hay hoy como para que una persona tenga mejor calidad de vida en sus últimos tiempos, ¿no es cierto? Y él le decía a mi papá, mira Samuel, he pasado noches a los pies de la cama de mi esposa, rogándole al Señor, Señor, dame la mitad de su dolor a mí, pobrecita, ella no aguanta más, dame la mitad de su dolor a mí. Y él le decía a mi papá, pero el Señor no lo hizo, no sabes cuánto sufrió. Un hombre, un siervo de Dios, entregado, consagrado, su esposa igualmente, una compañera en el ministerio, en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no respondió? Muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida preguntas así. Yo podría empezar a hablarles de mi vida, qué sé yo. Y yo estoy seguro que acá todos tenemos, sí, a mí me pasó esto y todavía no lo entiendo. Yo tuve una madre maravillosa, ambos, mis padres y mi mamá, ambos maravillosos. Pero mi madre dejó este mundo cuando yo tenía 19 años. Nunca es un buen momento para que una madre parta, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene 19 años, yo recién estaba comenzando mi noviazgo con Sonia. Y yo puedo decirles hoy, justamente ayer fue su cumpleaños. Y todo el día me acordé de ella. Porque, aunque se fue, siempre la recuerdo y muchas veces sentí que me faltaba. Yo muchas veces digo, cuando me casé, entré a la iglesia del brazo de mi hermana. Pero yo sabía, lo que yo quería era entrar del brazo de mi madre. Cuando nació mi primera hija, mi mamá cosía muy bien. Uno de los primeros pensamientos que cruzó por mi cabeza, si mamá viviese,
qué lindos vestiditos le haría a Patricia. Nunca nada de eso pudo ser. ¿Ven? Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. Así le pasaba a Habacuc. Oraba, clamaba y no pasaba nada. En tercer lugar, la angustia de Habacuc por el plan de Dios. Porque a partir del versículo 5, el que habla es Dios. Y Dios le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aunque se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos. Cuando Habacuc dice: ¿qué pasa, Señor? Oro y no pasa nada. En un momento es como que Dios dice: tranquilo, Habacuc, tranquilo, yo voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer, Señor? Yo levanto a los caldeos. Y cuando Habacuc escuchó que Dios levantaba a los caldeos, se puso peor todavía. Y él dijo: acá hay inmoralidad, acá hay violencia, acá hay pleito, hay injusticias, acá está todo mal, pero ellos son 1000 veces peores que nosotros. ¿Desde cuándo? Ellos nos van a venir a disciplinar a nosotros. El plan de Dios. Y Habacuc se enojó, se molestó, se angustió. Señor, estoy en desacuerdo, es una barbaridad lo que vas a hacer. Bueno, no dice el texto, es así, pero creo que es un poco lo que él sintió. Porque fíjense lo que él dice. Fíjense en el versículo 12, él llama a Dios en 3 formas diferentes y cada una tiene un propósito especial. No es casual que eligió estos nombres. Él dice: ¿no eres tú desde el principio? Habla de la eternidad de Dios, contrastando con los dioses que los caldeos adoraban. Oh Jehová. Fíjense, Jehová, ¿por qué Jehová? Porque Jehová es el que hizo pacto con Israel. Hay 3 nombres de Jehová, de los cuales se desprenden otros, que es Elohim, Jehová y Adonai. Pero con el nombre Jehová es que Dios hizo pacto con Abraham. A Jehová es el que llamó a Abraham a dejar su tierra, su parentela, para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Ese pacto fue renovado a su hijo Isaac y también a su hijo Jacob. Los 3 los podemos encontrar en el libro de Génesis, 12, 26 y 28 de Génesis. Y más adelante, en el segundo libro de Samuel, vemos que Dios hace un pacto con David y le promete que un hijo suyo se va a levantar para ser rey perpetuamente. Entonces, ¿qué hace Habacuc al llamar a Dios Jehová? Actúa como un abogado defensor, como que le está diciendo: Señor, no te olvides que tú eres el Dios del pacto. Lo que vas a hacer prácticamente pareciera que va a ser el aniquilar nuestro pueblo. Tú eres el Dios del pacto. Después le llama Dios mío. Es decir, mi confianza, yo no tengo ídolos, altares en mi vida. Yo te tengo a ti. Y en tercer lugar dice: santo mío. Acá hay pecado y yo quiero que termine todo el pecado. Pero esta gente va a traer más pecado. Y tú eres un Dios santo. No entiendo. Así que entonces el capítulo 1 nos muestra al profeta angustiado por el pecado de Judá, angustiado por la pasividad de Dios, pero aún cuando se entera que no va a estar tanto tiempo pasivo, sino que ya llega el momento en que Dios va a actuar. Cuando se entera de lo que Dios va a hacer, dice: ahora estoy peor que antes. Esto no me gusta nada. Y fíjense cómo termina la porción del que hemos leído, capítulo 2, versículo 1. Fíjense lo que Habacuc está molesto, está enojado, porque dice, versículo 1: sobre la fortaleza firmaré el pie, primero fíjense, sobre mi guarda estaré, es decir, voy a estar en guardia, voy a ver qué pasa, me voy a firmar sobre la fortaleza, velaré para ver lo que se me dirá. O sea, después de haber dicho todas estas cosas, él dice: vamos a ver qué me dice Dios ahora. Y observa la última parte: ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Es decir, vamos a ver qué me dice Dios, pero todavía Dios no habló. Y Habacuc dice: bueno, voy a ver qué le voy a decir yo tocante a esta queja. Ya está pensando, ¿vieron cuando nos sentamos a hablar con alguien? Y decimos: no, porque esto, a ver, decime qué pasó. Y cuando la persona está empezando a hablar, vos ya estás diciendo: cuando termine de hablar le voy a decir esto. ¿Ven? Habacuc era como nosotros. Y ahí está Habacuc. Todavía Dios no habló, pero él ya está pensando lo que ha de responder tocante a su queja.
Vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 vemos al profeta atento. Él quiere escuchar a ver lo que Dios tiene para decirle. Y ahí en el versículo 2 aparece un versículo tremendo de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Un tremendo mensaje que Dios a través de Habacuc nos comunica a cada uno de nosotros hoy en el siglo XXI. El justo por su fe vivirá. Fíjense qué importante es esta verdad, que 3 veces en el Nuevo Testamento este versículo es citado. Es citado por Pablo en Romanos capítulo 1, mas el justo por la fe vivirá. El gran tema de Romanos es el justo, la justificación, el justo. Llegamos a Gálatas capítulo 3, y vemos ahí la misma mención, el justo por la fe vivirá. ¿Es por obras o es por fe? El gran tema de Gálatas. ¿Por fe o por obras o por fe? Y Pablo dice, es por fe. El justo por la fe vivirá. Y cuando llegamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10, ya terminando el capítulo, obviamente antes del 11, donde vemos la galería de los campeones de la fe, ¿no es cierto? Viene ahí, ¿se acuerdan? Capítulo 11, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Todos hicieron maravillas, cosas más allá de sus capacidades. ¿Por qué? Por la fe. Antes de eso, en el versículo 38 del capítulo 10, se cita este versículo. Y ahí el escritor a los hebreos cambia el orden, porque él ahora quiere enfatizar el tema del vivir. Y en lugar de decir, el justo por la fe vivirá, él va a decir, el justo vivirá por la fe. El concepto es el mismo. Así que fíjense, el justo por la fe vivirá. Una verdad tremendamente importante. Para la iglesia primitiva era una verdad tan importante que el Espíritu Santo guió a Pablo en Romanos a citar este versículo. Guió a Pablo escribiendo a los Gálatas a citar este versículo. Y guió al autor de la carta a los Hebreos a citar este versículo. Entonces quiere decir que hay que prestar atención, ¿no? Ahora, no es difícil de entender lo que dice este versículo. No necesitamos analizar las palabras en el griego. El justo por la fe vivirá. Era lo que Habacuc tenía que aprender. Habacuc, ¿no entendés? No. ¿Estás de acuerdo? No. Muy bien. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Fíjense, y aquí Dios en su respuesta le va a mostrar que no es que Él va a castigar con el pecado, con más pecado. No. Y como muy bien Habacuc dijo, él tenía sus ojos limpios, él conocía bien el mal. En el capítulo 5 encontramos, en este capítulo 2 encontramos 5 ayes. Cuando en la escritura dice ay, está expresando algo que Dios está observando y que Dios va a disciplinar, que Dios va a castigar, que un juicio vendrá por ciertas actitudes. Fíjense, acompáñenme para ver los ayes. Versículo 6, el primer ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del que multiplicó. Acá cuando habla del ay, no es una condena solamente a los caldeos, sino es condena a lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios. Acá habla de usureros ambiciosos. Versículo 9, tenemos el segundo ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mar. Extorsionadores que se creían seguros. Versículo 12, el tercer ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Reyes que edifican con sangre, a costa del sudor, de la vida de los esclavos. Más adelante el cuarto, fíjense, en este caso, me detengo un segundito, cuando habla del que edifica la ciudad con sangre, puede ser que más que pensar en Nabucodonosor, Dios lo que está pensando es en Joacim.
el rey de Israel en esos tiempos, el rey en Jerusalén en esos tiempos. Jeremías, que era también un profeta contemporáneo y estaba en Jerusalén en esos tiempos, fíjense lo que dice en el capítulo 22 de su profecía, 22 de Jeremías, versículo 13. Ven cómo se relaciona lo que leímos ahí, van a ver cómo se relaciona esto que leímos recién con la profecía en contra de Joacín. 22, leamos del versículo 13. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, la cubre de cedro, la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos, hablándole a Joacín, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. ¿Ven? Ay del que edifica la ciudad. Joacín se había edificado un palacio, un nuevo palacio edificó. En las ciudades tenía el tremendo peligro del avance de los caldeos, porque ya venía todo el movimiento de los caldeos arrasando y dominando la tierra, y era lo que pensó en, con esclavos, hacerse un nuevo palacio con grandes salas. Avaricia, avaricia. Vamos al cuarto ay, dice el versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Entonces vemos aquí personas que usaban el alcohol como preludio, como preparación para lograr sus perversiones, sus inmoralidades. Y el último ay aparece en el versículo 19, ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda, levántate. Es decir, condenación por la idolatría. Qué necio, ¿no es cierto? Tomar un pedazo de madera, tallarlo, o una piedra, tallarla, y decir, bueno, este es mi Dios, a este le voy a pedir. Ay del que dice al palo: despiértate, a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y todo esto se cierra en el versículo 20, que es otro gran versículo de esta profecía. Jehová está en su santo templo, más Jehová está en su santo templo. Con todas estas cosas alrededor, Dios no deja de ser quien es. Dios no deja de estar donde está. Y Dios sigue en el cielo y sigue en el control de la historia, en el control de los tiempos. Más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y parece que esto fuera para Habacuc, ¿no es cierto? Habacuc dice, bueno, ya hablé, ahora voy a ver qué me dice, después yo voy a responder. Y Dios le dice, calle delante de él toda la tierra. Cuando llegamos al capítulo 3, ya terminando, vemos al profeta que avanza. Capítulo 3. El profeta avanza. Gracias. Avanza. Primero 2 versículos nos muestran su fe. Dios le dijo, el justo por la fe vivirá. Dios habló a su corazón diciéndole, no entendés, no estás de acuerdo, confía en mí. Confía en mí. Este es un mensaje motivando a la nación a confiar en Dios, pase lo que pase. Y hermanos, hermanas, lo que nosotros tenemos que aferrarnos por la fe a Dios y aferrarnos a Él. No importa lo que pase. No importa. Dios no tiene que darme esto o aquello para que yo siga confiando en Él. Mi fe en Él no depende de las bendiciones que vienen o no vienen. Viene mucho, amo mucho al Señor. Sí, viene poco, no es así, hermanos. Entonces vamos al final, capítulo 3. El profeta pasó por la angustia. El profeta pasó por la tensión. Y escuchó. Lo bueno de Habacuc, que escuchó a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué dice ahora. ¿Se va a quejar otra vez? Bueno, el profeta avanza. Avanza en su fe en el plan de Dios, versículos 1 y 2. Y él dice, oh Jehová, he oído tu palabra.
Dios mío, te escuché. He oído tu palabra y temí. Y temí. ¿Saben que el temor de Dios es algo que nunca nos debe abandonar? El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es darnos cuenta que ¿quién es Él y quién soy yo? ¿Quién es Él y quién soy yo? He oído tu palabra, escuché todo lo que me dijiste, Señor, y temí. Quizá esa expresión temí indica o encierra, Señor, me doy cuenta que hablé de más. Me doy cuenta que me quejé de balde. Me doy cuenta que no me corresponde a mí juzgar cómo procedes. Que tú tienes una sabiduría que no se puede comparar con la mía. ¿Cómo yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer? Aunque muchas veces lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces oramos a Dios y en nuestras oraciones, junto con el pedido, está la respuesta? Señor, te pido por tal cosa para que tú hagas esto y esto y esto y esto y esto. Y lo único que después decimos, ¿saben? Estamos esperando que Dios haga todo lo que nosotros queremos que haga. Pero Habacuc dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y acá es como que Habacuc nos muestra que todo está otra vez en su lugar. Él acepta, sí, van a venir los caldeos. Los caldeos van a hacer estragos, va a ser un desastre, va a ser terrible. Vamos a sufrir mucho. Va a haber muertes, va a haber violencia, va a haber hambre, va a haber profunda pobreza. Pero en medio de todo eso, Habacuc nos dice, Señor, te pido que los que somos buenos en Jerusalén no nos pase nada. Te pido... No. Él coloca primero lo que es primero. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Vivimos días difíciles? Vivimos días difíciles. Yo no sé cómo es en Perú, pero en Argentina vivimos días difíciles. Pero la preocupación del pueblo de Dios pueden ser varias. Pero la número uno debe ser, Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanto pecado, tanta inmoralidad. Estaba leyendo, aunque estoy por acá, todos los días doy un repaso a los diarios en internet. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, la caída moral del hombre. Y ahí salió una nota en un diario. Una persona que había recibido su DNI. Entonces la lucha de los homosexuales para que de pronto le aparezca, se le cambie. Lo que cuando nació era varón, ahora se tacha y le da un DNI que dice mujer. Pero ayer hubo el viernes, hubo una novedad. El DNI marca un sexo que nunca había aparecido en ningún documento. Decía, femineidad travesti. Ese es su sexo. Así que de pronto puede ir como hombre, puede ir como mujer, de lo que se quiera vestir, eso significa. Triste. El mundo está en problemas porque sencillamente dio su espalda a Dios. El mundo lo que necesita es ver la obra de Dios. Aviva tu obra. Y Habacuc está ahí, al pie del cañón, no entendiendo. Pero Señor, ¿me quieres usar en esta hora tan difícil? Señor, ¿quieres que yo sea tu voz? Voy a ser tu voz. ¿Quieres que yo brille para ti? Voy a brillar para ti. Espectacular, ¿no es cierto? Habacuc tiene fe en el plan de Dios. Fe en el poder de Dios. Versículo 3 al 15. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el templo, desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. ¿Ven? Él piensa en el poder de Dios. Si Dios en el pasado hizo todas estas cosas, ¿cómo no va a poder destruir a Nabucodonosor si quisiera? Dios puede tirar abajo cualquier cosa. El tema es su plan, el tema es su tiempo. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Dios, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco y los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Y al final,
Vamos a saltar unos versículos. Vemos al profeta avanzando. Fe en el propósito de Dios. A partir del versículo 16. Versículo 16 dice: oí, fíjense, oí y se conmovieron mis entrañas. Fíjense el gran cambio de Habacuc. ¿Por qué es el cambio? Porque escuchó la voz de Dios. La queja se transformó en una tremenda conmoción. Oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblorosa, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Otra versión dice: si bien estaré descansando tranquilamente en el día de la angustia. ¿Sabe lo que está diciendo Habacuc? Aunque ese día que viene con Nabucodonosor avanzando sobre la ciudad, destruyendo los muros, incendiando, sea terrible, yo voy a estar tranquilo, porque voy a entender que eso no escapa a tu control. Nada, hermano, hermana, escapa al control de Dios. Estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, versículo 17, uno de los más conocidos versículos de la profecía de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me resignaré en Jehová, con todo yo me conformaré en Jehová. No. ¿Ven? No es un inconsciente. No es alguien que le lavaron la cabeza para que dijera y hablara bien de Dios sin pensar. No, no. Él sabe lo que viene. Entiende. Él antes lo veía también, pero estaba angustiado. Ahora se da cuenta que es el plan de Dios, el método de Dios. No lo entiende. Habacuc podría decir: si yo fuera Dios, lo haría diferente, pero él sabe más que yo. En consecuencia, aunque pase esto, y Habacuc es como que está diciendo: todo esto va a pasar, pero no hay ninguna cosa que pase que me quite de profundo en mi interior el gozo. No es que Habacuc se iba a sentar abajo de un árbol y decir: mirá cómo los mataron. Eso no es gozo. Gozo es esa serenidad en medio de la prueba, es esa paz que va más allá de todo entendimiento. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc está diciendo: con Dios puedo vivir en un plano superior, más allá de todas las circunstancias de esta vida. En mis alturas me hace andar. Terminamos ya. Lecciones de Habacuc. Las hemos dado, pero vamos a repasar rápidamente. La siguiente placa. Primera lección. Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. Hermano, hermana, tenemos esa tentación o ese deseo de que cuando oramos decimos amén y ahí tocan el timbre con la respuesta. No siempre es así. Dios siempre escucha, aunque ores y no tengas una respuesta inmediata. Quizás estás orando por un pariente que no conoce al Señor y orás. Bueno, he estado orando 3 meses todos los días por él, mañana le voy a testificar. Entonces te levantás, agarrás tu Biblia, tu versículo favorito, y decís: mira, tendrías un minutito, quiero hablártelo, quiero mostrarte lo que dice la palabra de Dios. ¿Nos sentamos? No. Eso no significa que Dios no esté escuchando tu oración. Dios, número 1, Dios siempre escucha. Segundo, Dios tiene sus tiempos. ¿Ven? Habacuc pensó que Dios no lo estaba escuchando, porque oraba y no pasaba nada. Que no haya una respuesta a tu oración no significa que Dios no escuchó, sino solo significa que tu tiempo no es el suyo, que mi tiempo no es el suyo. Muchos aquí, o varios de los que compartieron, de los hermanos que van a bautizarse, hablaron de algo, usaron una palabra: paciencia.
A todos nos cuesta la paciencia. A todos nos cuesta la paciencia. Y queremos todo instantáneamente. Nuestras abuelas, cuando tenían que preparar el almuerzo, después del desayuno empezaban a cortar, a amasar y esto y tal. 4 horas preparando el almuerzo. Nuestra esposa va al supermercado, compra una bolsa, la tira dentro de un agua hirviendo y a los 15 minutos estamos comiendo. ¿Sí o no? Todo rápido. No tenemos paciencia. Ya. Dios tiene sus tiempos. Tenemos que aprender. Dios tiene sus tiempos. Entonces, si hermano, hermana, si oras y no pasa nada, ¿sabes lo que hay que hacer? Seguir orando. Seguir orando. Porque Dios oye y a su tiempo responderá. En tercer lugar, Dios tiene instrumentos inusitados. Lo que lo puso muy mal a Habacuc fue que, siendo los caldeos peores que los judíos, Dios usara a los judíos. Dios usara a los caldeos. Nunca pasó eso por la cabeza de Habacuc. No sé qué puede usar Dios en tu vida en alguna circunstancia, pero los instrumentos que Dios utiliza son totalmente inesperados. A veces de pronto la partida de un ser querido, y en medio de ese dolor de la partida de un ser querido, hay otro allí que por años rechazó la palabra de Dios, y el testimonio de esa persona que muere en la paz del Señor lleva a esa persona a la salvación. Y decimos, mira, Dios usó la partida de tal hermano para que ese otro llegue al Señor. No sabemos. No tenemos que sorprender. Dios tiene instrumentos inusitados, inesperados, o como querramos, el i que querramos poner. En cuarto lugar, debemos vivir por fe. Por fe significa que yo sigo confiando en Dios aunque no entienda. Sigo confiando en Dios aunque yo lo haría diferente, pero confío en Dios y sé que su sabiduría no se compara con la mía. Debemos vivir por la fe. En quinto lugar, debemos ordenar nuestras prioridades. A veces nuestras oraciones son exclusivamente por cosas materiales. Por cosas materiales. ¿Cuánto hace que no oramos como Habacuc? Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc ordenó sus prioridades y él se dio cuenta que en medio de todo el caos que vendría a la nación, lo más importante era que la nación viera a Dios. Ordenar las prioridades. Y en sexto lugar, debemos gozarnos aún en las pruebas. Debemos gozarnos aún en las pruebas. Ya termino. El justo vivirá por fe. Ese es el mensaje para todo hombre y toda mujer. ¿Dónde comienza la vida de fe? Como nuestros hermanos, hermanas que en algunos minutos van a ser bautizados, dijeron, todo comienza en un encuentro personal de salvación con Cristo Jesús. El pastor recibió a todos aquí con una palabra de bienvenida, y de cierto lo son. Pero la verdad que hay una realidad. Aquí hay algunos que no porque vienen todos los domingos, pero aquí hay algunos que un día colocaron su fe en Dios, su fe en la obra de Cristo para la salvación. Y ahí comenzó el vivir por fe. Todo lo que nosotros hemos dicho, querido amigo o amiga que hoy estás entre nosotros, todo lo que hemos dicho, las lecciones que hemos tomado de la experiencia de Habacuc, de la profecía de Habacuc, no sirven para nada si antes no hay un encuentro de salvación, un encuentro salvador con Cristo. Porque a veces decimos, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, sí, pero debemos confiar en Dios para la salvación. Un día el apóstol Pablo con su amigo Silas habían sido azotados, torturados, metidos en el peor lugar de una cárcel en la ciudad de Filipos, y dice que a la noche ellos oraban y cantaban y hubo un terremoto, etcétera, etcétera. Al final el carcelero, cuando vio que todos se habían quedado y no se habían escapado, lo cual significaba su muerte, él los lleva a su casa, lava las heridas de Pablo, de Silas, les da de comer y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo, ¿qué le dijo? Le habló de fe.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese era un mensaje no solo para él, era para toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, para todos. Es el mensaje de Dios de aquel entonces, es el mensaje de Dios al hombre y la mujer del siglo XXI. Lo que necesitamos, cuando a veces se hacen manifestaciones en contra del gobierno, a favor de esto, necesitamos esto, necesitamos, y vemos los carteles, queremos esto, queremos aquello. Lo primero, lo básico, lo prioritario para todo hombre y toda mujer es colocar su fe en Cristo, la vida de Dios, Cristo en el corazón, transformando a la persona de dentro hacia afuera. La vida de fe comienza cuando la persona pide a Dios perdón por sus pecados, reconoce que ha estado viviendo dando su espalda a Dios, pero a la vez reconoce que el amor de Dios ha sido tan grande que un día envió a su Hijo a morir en una cruz, y que en esa cruz el Santo Hijo de Dios no murió por sus pecados, sino porque allí estaba cargando el de todos nosotros, el de toda la humanidad. Y un Dios santo dio su espalda a ese Hijo suyo que estaba lleno de nuestro pecado. Y Jesús desde la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Y hoy la invitación de Dios a tu vida es: en este mundo tan complejo, hay que vivir confiando y dependiendo en Dios. Pero todo comienza en un encuentro de salvación, un encuentro que te transforme en un hijo de Dios, y como tal ingreses a la familia de Dios, y a partir de allí tengas esa presencia de Dios en tu vida, la guía de su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a terminar, pero yo para terminar voy a hacer una invitación. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros.